Amigos, ¿qué tal? Hoy es 11 del 05 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Habrá veeduría especial para transporte ilegal en Cali. Este jueves a las 2 de la tarde arrancó la primera mesa de diálogo y de trabajo entre el gremio de taxistas y funcionarios de la Secretaría de Movilidad para analizar las peticiones que los amarillos tienen tras el paro nacional que se realizó ayer en contra del transporte informal. El gremio, como parte de sus peticiones, insiste en que las plataformas tecnológicas de transporte y la piratería sean controladas en algunos sectores de la ciudad que según ellos no han sido hasta el momento intervenidos. Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad de Cali, dijo que ayer en la mañana nos reunimos con los propietarios de estos vehículos, pero las marchas de la tarde continuaron por parte de los conductores. Por eso les ordené que levantaran el paro y así poder reunirme con el segundo grupo. La petición, según Orobio, era la misma: operar contra el transporte informal. Por eso desde la Secretaría de Movilidad se propuso una veeduría para que los taxistas puedan conocer de primera mano información estadística de los procesos que adelanta esta dependencia frente a los controles y operativos que se intensificarán. Esta veeduría se realizará precisamente en las mesas de trabajo que vienen adelantando. Comillas, en estos momentos el transporte que prefiero es Uber, ya que los precios son más económicos y la calidad de la atención es mejor, cierra comillas, dijo Catalina Gómez López, ciudadana. Comillas, hoy se define cómo serán las mesas de trabajo y en cuáles sectores de Cali vamos a operar. El control será por parte de los guardas de tránsito y la policía, cierra comillas, dijo el secretario de Movilidad. En lo corrido del 2017, aproximadamente 1.500 vehículos de piratería ilegal han sido sancionados. De ese total, 300 son de servicio público y aproximadamente 80 de Uber. En todo el 2016 fueron 3.100 sancionados. Cuando el conductor es sorprendido por primera vez cometiendo la infracción, se le inmoviliza su vehículo por 5 días, se le suspende la licencia de conducción y tiene que pagar 30 salarios mínimos. En temas políticos, presentamos el informe del director. Pródigos en inversiones fantasmas. El caso del Chocó obliga a ocuparnos de un tema que siempre ha sido constante en mi actividad como reportero de prensa. Quizá los soportes surgieron cuando empecé a observar que ya las universidades no producen calculistas, profesión que pasó al cuarto de San Alejo fundamentalmente. Hoy los cálculos no son reales porque no fueron hechos así de sencillo y al grano, como deben ser las cosas y sin rodeo alguno. Sí, los calculistas desaparecieron como por encanto, por sustracción de materia. Y me ocupo del departamento del Chocó porque siempre escuché y sigo escuchando como ahora que los dineros oficiales destinados a esa rica región colombiana desaparecen sin dejar rastro alguno, porque todo se hace fríamente calculado, es decir, todo está previsto para que la obra no se realice o en su defecto el presupuesto sea escaso y se tenga que hacer el reajuste respectivo, como está pasando con el túnel de la línea. Empecé a sospechar de los presupuestos para obras del Estado cuando existía Puertos de Colombia y el gobierno destinaba grandes sumas de dinero para las obras del canal de acceso de Buenaventura que permitieran el ingreso de barcos de gran calado, teniendo como referente el canal de Panamá, por donde pasan los barcos de gran tamaño transatlánticos, naves militares estadounidenses y otras. Pues bien, yendo más al fondo de las cosas, el canal de acceso al puerto marítimo de Buenaventura sigue con el mismo problema y las inversiones presupuestales están ahí consignadas anualmente. Son presupuestos para obras cuyos costos no son reales. Ese es el problema. Se dice hay que profundizar el canal de acceso y de inmediato se afirma eso cuesta tanto, sin que exista un estudio cierto que compruebe y demuestre que este fue adelantado con la seriedad del caso por empresas o compañías responsables. Chocó vive el drama de esas inversiones fantasmas que nunca se han hecho, porque es un punto de la geografía colombiana al que se le atribuyen muchas necesidades y la justificación es que la inversión no se ve pero se hizo, sin que nadie pueda sostener que realmente el presupuesto fue utilizado en la solución
de los problemas y compromisos adquiridos por el Estado. En otras palabras, citar los problemas del Chocó es sinónimo de lavadero permanente e inacabable. En temas políticos, este fue el informe del director. Quibdó quiere que este sea el último paro de su historia. El paro cívico en el Chocó reitera en las peticiones salud, vías, educación y servicios públicos de movilizaciones similares que datan desde hace 6 décadas. La población espera que este último sea atendido por el gobierno. Cuando en Quibdó anuncian paro cívico, la rutina de la capital chocobana se fractura sin certeza de cómo y por cuánto. 6 décadas de una lucha que solo cambia de fecha y protagonistas le han servido a la población para saber que ante el cierre indefinido del comercio, las escuelas, el transporte, los hospitales y hasta las 13 parroquias, no hay más opción que anticiparse. Esta vez, poco antes del inicio de la movilización, el martes en la noche, así al acostumbrado vaivén de motocicletas en el centro del municipio, se sumó el caos en mercados y gasolineras. Fernelli Ortiz, quien ya perdió la cuenta de cuántos paros ha visto en Quibdó, lidiaba con una fila de 2 cuadras de quienes a último momento querían tanquear sus vehículos o reservar combustible en bolsas y tarros improvisados. Comillas, todos quieren tener contingencia. No sabemos hasta cuándo va a durar esto y si se va a poner grave. Por eso el patio y los alrededores están llenos, cierra comillas, dijo el empleado de la bomba Servicentro, que aunque no guarda esperanzas en que otra marcha logre poner los ojos del gobierno en el Chocó, se quedará en casa los días en que la sociedad civil mantenga el cese de actividades. Entre tanto, los principales miembros del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, el grupo de líderes sociales que llamaron al paro, se reunían en la sede de un sindicato para ultimar detalles de la que llaman su última batalla o batalla final, que no permitirían los partidos políticos buscar protagonismo en la movilización, que el comercio se mantenía firme en su cierre, que el SMAT, Escuadrón Móvil Antidisturbios, estaba acuartelado y que a la marcha poco después llegarían sin divisiones. Desde el Parque Manuel Mosquera Garcés, en el centro de Quibdó, partió ayer con pancartas y arengas un río verde, amarillo y azul, los colores de la bandera chocobana. Líderes sociales, estudiantes, maestros, transportadores, comerciantes e indignados marcharon contra el gobierno nacional con el atrato de fondo. 6 caravanas, cada una con su voceador y su lista de consignas, detuvieron hasta pasado el mediodía el ritmo del municipio. En las ventanas de las casas quedaron apenas unos cuantos y pocos curiosos, y en los negocios y sedes administrativas uno que otro que incumplió la petición del comité. Quibdó se paraliza, por lo menos miércoles, jueves. El fin de semana reabre por el Día de la Madre, y el lunes, si el gobierno no ha cumplido las promesas que le hizo a Chocó el año pasado, el paro continúa. Durante más de 4 horas se hicieron sentir los alegatos por los costos e intermitencias del servicio de energía, por la desconexión con el resto del país, por la falta de un acueducto y de un hospital de tercer nivel, porque no existe un mapa actualizado del departamento, por la indiferencia del gobierno ante lo que cree que es solo un puñado de gente marchando, denuncia Úrsula Holzapfel, una misionera laica alemana que aterrizó en Chocó hace 36 años y quien desde entonces dice solo ha visto el retroceso de esta tierra. Comillas, cuando llegué el río Atrato estaba vivo, ahora las dragas de minería están en nuestras narices, las comunidades tenían su pescado, sus huevos, no sufrían de hambre y ahora tenemos que llevarles todo desde el centro. La violencia vino de afuera, se exacerbó y se empecinó en sacar a la gente del territorio, cierra comillas, arremete la misionera, quien espera que este paro sea el último. Lo mismo quiere María Valencia de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas. Para ella, dispuesta a ir al final de este paro, la discriminación y la mediocridad estatal están detrás de una crisis que afecta a todos, sin excepción. Comillas, somos nosotras y son nuestros hijos los que no contamos,
con un sistema de comunicación vial o acuático que nos saque de acá y que debemos esperar meses a viajar a Medellín para un examen médico o una cita con un especialista porque nuestro hospital es precario, cierra comillas, afirma. La indignación tocó también a los vendedores que, aunque en el paro cívico de agosto del año pasado retaron a los manifestantes dejando sus negocios abiertos, esta vez se unieron a las peticiones. Nabor Giraldo, dueño de Mercames, el supermercado en el que las FARC pusieron una bomba en febrero de 2014 y por la que falleció su hija Sandra Liliana, cuenta que alrededor de 3.000 comerciantes detuvieron las ventas y que, si es necesario y pese a las pérdidas, la próxima semana están dispuestos a lo mismo hasta que el gobierno responda por las súplicas del Chocó. Y es que el futuro de este acto de resistencia sigue siendo incierto. En la tarde de ayer, Dilón Martínez, líder del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad de Chocó, dijo que el vicepresidente de la República, el general retirado Óscar Naranjo, lo llamó para ofrecerle una reunión hoy en Quibdó y en la que se conformaría una nueva comisión para la negociación con el gobierno, esta vez liderada por el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada. Para Martínez, la llamada e incluso el encuentro no implican retroceder en los pedidos del comité a menos de que el gobierno cumpla con lo pactado. Según él, es aventurado dar un estimado sobre cuánto estará Quibdó en cese, pero dure lo que dure, cueste lo que cueste, si luchamos como chocobanos, esta lucha la ganamos, expresó, haciendo referencia a una consigna que ayer, hoy y por tiempo indefinido se escuchará en esta capital. Senador del Centro Democrático dice que demandará a Maduro ante Corte Penal Internacional. El senador del Centro Democrático, Iván Duque, anunció este jueves que denunciará ante la Corte Penal Internacional al presidente venezolano Nicolás Maduro y pidió que Colombia se retire de UNASUR porque valida la opresión de Caracas. El legislador aseguró que en un comunicado que la labor de los congresistas es denunciar esta satrapía y yo espero, y lo haré la próxima semana, traer a este plenario una denuncia contra Nicolás Maduro que pueda ser llevada ante la Corte Penal Internacional para que la firmen los miembros de este Congreso. Igualmente llamó al país a retirarse de la Unión de UNASUR porque Colombia no puede seguir siendo el cómplice de UNASUR que está validando esa opresión de esa satrapía. Si esa va a ser la actitud de UNASUR, Colombia debería retirarse de esa institución. Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente hace una semana ante la situación de crisis que vive el país, donde la oposición se ha manifestado desde hace casi un mes contra el gobierno en unas protestas que han dejado 37 muertos. El gobernante venezolano convocó esa asamblea al señalar que no tiene otra alternativa y que de esta forma se logrará la paz en el país. El senador Duque, un férreo crítico del régimen venezolano, dijo que cuando la diplomacia se hace sin principios, se convierte en hipocresía y termina convertida en complicidad. Las condiciones de la disidencia de las FARC para liberar a funcionarios de las Naciones Unidas. Cuando se cumple una semana del secuestro de Erley López Hernández, el funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOC, que fue plagiado por la disidencia de las FARC en Guaviare, este jueves se conoció un comunicado en el que el Frente Primero de la guerrilla se atribuye la retención y advierte que su vida podría estar en riesgo por las operaciones militares que se desarrollan en la región para dar con su liberación. En el texto, la disidencia declara su disposición de entregar a López a una comisión de la ONU, sin embargo condiciona la liberación a la elaboración de un plan de desarrollo integral por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el cual permita solucionar el problema social y económico de los campesinos cultivadores de coca. Tal proyecto, dice el Frente Primero, deberá estar ideado de tal manera que satisfaga las necesidades de los campesinos y cultivadores de hoja de coca antes que cualquier intento de erradicación, para que el campesinado pueda desistir de dichos cultivos de manera gradual. Sobre las circunstancias del secuestro,
registrado el pasado 3 de mayo cuando López se dirigía hacia el casco urbano de Miraflores tras participar de una comisión que socializó el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. La disidencia manifiesta que el funcionario se encontraba persuadiendo y engañando a los campesinos que tienen como sustento familiar los cultivos de coca, aunque el Frente Primero sostiene que su voluntad y deber revolucionario es mantener a Arley López en las mejores condiciones posibles. Su bienestar y su vida dependen del presidente Juan Manuel Santos, del gobierno y las Fuerzas Armadas. Comillas, informamos a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional que en la zona en estos momentos hay operaciones militares que, sin lugar a equivocarnos, pondrían mejor en riesgo la vida del señor Arley López Hernández, cierra comillas. Agregan, los guerrilleros insisten también en la liberación de alias Simón Trinidad, quien permanece preso en Estados Unidos, y piden que de la ONU imparcialidad para que ese organismo juegue un papel importante en beneficio de los campesinos. La misiva concluye con una serie de reclamos del Frente Primero, advirtiendo que con hambre, miseria, desigualdad, injusticia y represión no se podrá hablar de paz. Comillas, todos se escandalizan, acomodada, y a una organización como la ONU, cierra comillas, concluyen, mientras hacen un paralelo por la retención del señor Arley López, seguro porque pertenece a una familia de los casos de falsos positivos, muerte de niños por hambre, crímenes de líderes sociales, entre otros. Uribe denunciará al Contralor por investigación arubérrimo. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez calificó como temeraria la solicitud de la Contraloría General de la República de investigar los predios baldíos que se han adjudicado en el país. Por ello anunció que va a denunciar a Edgardo Maya y ahora voy a conferir un poder para que se adelante el correspondiente proceso. Comillas, Edgardo Maya es finquero en el Cesar y aquí es un socialista pro FARC en Bogotá. Lo voy a denunciar, así pierda yo estas 103 hectáreas y tenga que comprar el equivalente para dárselo a la Agencia Nacional de Tierras, cierra comillas, aclaró. Manifestó que las 103 hectáreas que hacen parte de una explotación agropecuaria de 1.500 hectáreas que tiene mi grupo familiar fueron adquiridas en casos que habían salido del dominio del Estado, y aclaró que a mi familia no le han adjudicado baldíos. Investigar agropecuaria el ubérrimo es muy fácil, porque nosotros no tenemos testaferros. Además, esas escrituras se han hecho de acuerdo con la ley, comentó. Uribe afirmó que la ley de tierras espanta la inversión extranjera en las zonas rurales del país. Indicó sobre ese proyecto. Adulto mayor podría morir si no es trasladado. Manuel Guzmán, de 86 años, lleva más de 2 meses a la espera de un estudio urgente y su traslado para por su EPS Cafesalud. Familiares esperan un milagro. Hace un par de meses Manuel Guzmán ingresó por urgencias a la clínica Salucó de la ciudad de Florencia por presentar problemas cardíacos. Allí empezó su odisea. Manuel Guzmán fue trasladado a la clínica Medilacer de Florencia para recibir una mejor atención, pero allí no terminó su calvario. Los médicos le informaron a la familia que Guzmán debía ser trasladado para que se le realizara un cambio de marcapasos. Según lo manifestó Aini Yubeli Guzmán Sánchez, nieta, las respuestas que recibimos es que no hay camas en ninguna ciudad, que no hay contrato con otras clínicas, ya le hicieron cateterismo en la pierna y se lo tuvieron que cambiar porque le puede salir infección, estamos desesperados, cierra comillas. Habló además de la tutela que pusieron en contra de esa entidad, comillas. Hay un oficio donde afirma que la señora Constanza Lugo Montes, quien se ha negado a cumplir el ordenamiento del juez de la sentencia, si no procede, la próxima será un proceso disciplinario, cierra comillas. La familia afirma estar dando la batalla. La preocupación de los familiares aumenta al ver las llagas en la espalda de Guzmán y afirma que nadie se quiere hacer cargo por ser Cafesalud. Los médicos le dicen que al no ser trasladado pronto, el paciente puede morir.
Los familiares afirmaron que han hecho lo imposible para salvar la vida de Guzmán, pero esta entidad ha permitido que la salud de su paciente decaiga cada día más y no tienen más alternativas sino esperar que se haga un milagro. ¿Le quedan esperanzas al referendo que proponía Vivian Morales? Pese a la derrota en el Congreso del proyecto de ley que convocaba a un referendo para impedir que las parejas del mismo sexo adoptaran en Colombia, sus promotores no se dan por vencidos. Este miércoles, la Comisión Primera de Cámara negó la iniciativa impulsada por la senadora del Partido Liberal Vivian Morales, con una votación que parece no haber dejado dudas de la posición de los partidos políticos, 20 votos por el no y 12 por el sí. Después de escuchar las posiciones de las bancadas previa a la votación, el vocero del comité promotor de ese referendo, Carlos Alonso Lucio, anunció que su movimiento ya tiene lista una estrategia para insistir en la aprobación del proyecto. Tanto Lucio como Morales dicen haber recogido 2,3 millones de firmas para apoyar esta iniciativa. De estos apoyos, la Registraduría Nacional avaló cerca de 1,8 millones. Lucio afirma que si el gobierno nacional quiere trampear las reglas de la democracia y burlar 2,3 millones de firmas, cierra comillas, su comité promotor echará mano de una herramienta para acudir a la plenaria de la Cámara de Representantes. Esta vía, según Lucio, consiste en acudir al artículo 159 de la Constitución, el cual indica, comillas, el proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva Cámara a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular, cierra comillas. La manera como se haría esto también está regulada por el artículo 166 de la Ley 5 de 1992 o Reglamento del Congreso. De acuerdo con esta norma, la vía sería apelar ante la plenaria de la respectiva corporación la decisión tomada por los representantes de la Comisión Primera. En ese caso, esto se haría ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Allí debe nombrarse una comisión accidental que debe rendir un informe sobre la manera como fue negado el proyecto en la célula legislativa que lo estudió. Surtido este análisis, la plenaria de la Cámara decidirá si acoge o rechaza la apelación. En caso de que la acoja, la mesa directiva de la Cámara deberá enviar el proyecto a estudio de otra comisión. En caso contrario, es decir, que la rechace, la iniciativa será archivada. En este momento y hasta el próximo 20 de julio, el presidente de la Cámara de Representantes es Miguel Ángel Pinto, un congresista santandereano elegido a nombre del Partido Liberal, el mismo de la senadora Vivian Morales. Pinto actuó como ponente en la Comisión Primera de la Cámara del proyecto que convocaba a este referendo y defendió el derecho de los colombianos a pronunciarse en las urnas sobre la adopción contra parejas del mismo sexo. Conocía las posiciones de las fuerzas políticas sobre este referendo y tras el resultado de la votación, pocos apuestan porque los resultados políticos acojan esta apelación en la plenaria de la Cámara. Por lo pronto, Lucio convocó a un plantón el próximo miércoles para insistir en que se limite la adopción a familias conformadas por hombre y mujer, algo que adicionalmente excluía a solteros y viudos de dicha posibilidad. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.